Acción Obrera, a veces no viene música, ¿no? No viene, no. Hoy es sábado 5 de marzo del 2016. Tiene una interferencia ahí. Y bueno, el tema fundamental, digo, nosotros, digo, por nobleza obliga, digo, una de las discusiones más grandes que se viene planteando producto de esta escalada de suba de precios, ¿no? Porque arrancó el año 2016 con durísimos golpes, que son golpes naturales que obedecen a un lineamiento económico. Cuando vos tenés un lineamiento económico, un modelo económico basado pura y exclusivamente en la inversión extranjera, mientras la inversión extranjera no ingresa porque está negociando mejores condiciones que la anterior, las crisis que se producen las paga la población. Mantener el Estado sin ingresos genuinos del punto de vista económico significa que el Estado lo mantiene el pueblo. Mantener un Estado burgués con una política económica absolutamente extranjerizante significa que vastos sectores de la población estén marginados, y la marginación cuesta un dineral al Estado. En lugar de resolver el problema en la grande mayoría a través de la creación de puestos de trabajo genuinos, los puestos de trabajo se cierran por la misma razón que decíamos al principio, las ventajas indiscriminadas del capital que viene, produce, y si en el mercado internacional bajan los precios de los productos que produce, cierra y deja a miles de trabajadores en el seguro de paro que terminan superando largamente los 2 o 3 años de seguro de paro. Después de los 6 meses lo paga el pueblo o lo paga el Estado, que es lo mismo. Y por otro lado, miles de personas que sin trabajo, sin seguro de paro, se terminan acogiendo a lo que el Estado le da a través de estos organismos inventados por los organismos internacionales de crédito, como el MIDE. El MIDE es un organismo inventado por el Banco Mundial, lo hemos dicho en alguna oportunidad, es bueno repetirlo. El Banco Mundial, que es el principal acreedor de nuestro país, el mismo que le presta la plata a las multinacionales para que se instalen, el mismo que forma parte de los tribunales internacionales cada vez que las multinacionales tienen problemas, y el mismo que le presta dinero al Estado uruguayo. Entonces, claro, cuando producto de esa política económica de sometimiento a los organismos internacionales de crédito, eso genera a miles de marginados. Porque los préstamos del Banco Mundial generan desocupación. Las políticas de apertura de capital financiero generan desocupación después que la inversión se instala durante unos años, genera puestos de trabajo y después genera desocupación. Entonces, el Banco Mundial, naturalmente, para poder cobrar, necesita un país en paz. Como cualquier acreedor, ¿verdad? Si vos le prestás plata a una familia, vos te preocupás fundamentalmente que la familia tenga cierto, no sé, nivel de funcionamiento normal. Si andan a los tiros todo el día, es difícil cobrar después, ¿verdad? Entonces, digo, es sencillo entender. Se crea un organismo que se transforma en ministerio, que es el que le da la anestesia a los miles de marginados, ¿verdad? Porque digo, vos podés tener miles de marginados y si no le das nada, no tiene posibilidad de nada, solo delinquir. Un día van a ir contra vos, ¿no? No tiene educación, no tiene vivienda, no tiene salud, no tiene que comer. Bueno, ellos se encargan de que por lo menos las cuestiones elementales, pero muy elementales, que los mantengan lo más tranquilo posible, intentan brindársela, ¿no? Estamos hablando de canasta, colchones, chapa. Lo que históricamente ha hecho
la clase dominante que ha gobernado este país históricamente, ¿no? Cada vez que se producen las crisis, los que van quedando al margen, la crisis deja marginados, naturalmente que los deja. Alguien que tiene un trabajito y más o menos se revuelve, producto de una crisis, seguramente se le termina el trabajito y pasa a ser marginado. Y bueno, y decíamos que la aplicación de estas políticas, naturalmente que generan crisis, y las crisis cada vez la pagan los mismos, pero menos de los mismos, ¿verdad? Menos de los mismos. Y la crisis la está pagando el pueblo una vez más. La suba de la tarifa de UT11 al principio de año de Antel es un mensaje muy claro, ¿no? De que hay que recaudar para poder mantener el Estado. Se recorta salud, se recorta educación, pero llega un momento que los recortes, ¿verdad? No se pueden recortar totalmente. ¿Y de dónde sale el dinero si al capital no se lo toca? Porque sería importantísimo entender que anualmente, si las empresas multinacionales pagaran impuestos, acá no precisaría subir ni la luz, ni el agua, ni el teléfono. Y tampoco en gran medida, los trabajadores tendrían tantos recortes salariales. El problema es que los trabajadores del Estado generan un montón de gasto al Estado, entonces en la medida de que no se le toca el dinero al capital, se lo tiene que tocar a alguien, y siempre se lo tocan a los mismos. O te lo tocan de tu salario directamente como trabajador del Estado, o te lo tocan en recortes para la salud, la educación, en los presupuestos. O te aumentan las tarifas. El tema de ANCAP es el tema más claro. Mientras en el mundo entero los niveles de baja del crudo, de petróleo, llegan a niveles nunca antes vistos, en Uruguay suben los combustibles. Es porque necesita el Estado recaudar, naturalmente. Porque no toca el capital, ¿está? Digo, el día que entendamos eso, capaz que nos organizamos. Mientras no entendamos eso, vamos a seguir prendiéndole vela a San Tabaré y a San Danilo. A ver si un día se levantan y dicen, bueno, a ver si hacemos algo. Y el día que se levanten y digan, vamos a ver si hacemos algo, van a tener que enfrentar a lo que ellos mismos sirven, que es el capital. Acá el capital no se toca. Bajo ningún concepto se toca el capital. Y repito, este país tiene una política económica basada pura y exclusivamente en la inversión extranjera. ¿Tá? Por eso se habla de la necesidad imperiosa que tiene este gobierno de instalar una nueva pastera. Algo terrible. Terrible. Pero capaz que son 3.000 millones de dólares. Sí, hipotecamos el futuro de nuestros nietos, pero hoy zafamos. ¿Tá? Porque mañana se instala una nueva pastera, 3.000 millones de dólares, y los uruguayos se van a aplaudir. Los miles de puestos de trabajo consiguen ahí, y los medios de comunicación se van a decir, se salvó Tacuarembó. Ahora sí, a ganar buen salario, a vivir dignamente. Pues, el que va a nacer dentro de 20 años está condenado a muerte. Pero no importa, salvamos hoy, zafamos hoy. Bueno, el sistema tiene una característica. Te prepara para morir con los ojos abiertos y contentos, ¿verdad? Para eso están las 24 horas del día bombardeando la cabeza de la gente. Pero a eso debemos sumarle no solo los medios de servicio del capital, sino también los gobernantes que utilizan también los medios, los simpatizantes, los gobernantes que también utilizan los medios para aplacar los ánimos de la gente. Llevamos 12 años de gobierno y de inversión extranjera como nunca. Dice Antonio Roca, un tipo conocido, escribió varios libros, es uno de los integrantes de la organización de economistas de izquierda. La organización de economistas de izquierda está como disuelta. Los miembros andan ahí en la vuelta, ¿no? Este hombre escribió un libro interesante
Yo lo recomiendo. Agua, tierra, soberanía, crónica de una entrega no anunciada. Ahí explica un montón de cuestiones. Y una de las explicaciones que da es justamente los daños que le causa al país el no pago de impuestos de parte del capital financiero. Fíjense, vamos a dar un ejemplo, ¿no? Existe en Uruguay una organización que pelea por una ley de vivienda popular que pide el 1% del Producto Bruto Interno, que serían entre 500 y 600 millones de dólares anuales, para construir entre 5 y 7.000 viviendas, lo que darían unos 10.000 puestos de trabajo anual. En la construcción y lo que significa la construcción, todo lo que mueve la construcción. 1% entre 500 y 600 millones de dólares. No se ha logrado todavía. Sin embargo, el capital financiero se está llevando un 3.6% del Producto Bruto Interno a través de la exoneración de impuestos. Si el capital pagara ese 3,6% de impuesto del Producto Bruto Interno, tal vez podrían pasar muchas cosas favorables para la población, entre ellas mejorar la situación de vivienda, de salud, educación y salarial, y de puestos de trabajo, ¿no? ¿Qué significa que el capital no pague impuestos? Capital internacional, que se materializa en la instalación de empresas monstruosas. Al no pagar impuestos, genera un déficit fiscal. Entonces, necesita el gobierno imperiosamente nivelar el déficit fiscal a través de la suba de tarifa, el recorte de salario y el recorte también en el presupuesto a lo que tiene responsabilidad el Estado de resolver: la salud pública, la educación pública. De vivienda ni se habla, ¿no? Por supuesto. Ese es el país que tenemos, bueno, y sobre esa base debemos discutir. Digo, acá no se trata de expresiones de deseo. Yo deseo que esto cambie. No, es un error. Es como ir a la iglesia, ¿no? Gente que va a la iglesia y está 4 horas rezándole a una estatua. Y sale contento, porque hay gente que dice que habla con la estatua, yo qué sé, la estatua le contenta. Y se van contentos en medio de la miseria. La miseria continúa de la misma forma, pero el tipo está contento y bueno, y eso le sirve al capital. Cuanto más contento estemos en medio de la miseria, más ganancia tiene el capital. Bueno, no se trata de expresiones de deseo ni de rezarle a un santo. El rumbo está marcado, el compromiso es una realidad irrefutable. Cada día nos informan, nos dan señales de cuál es el camino a seguir por parte del gobierno y el Parlamento Nacional. Es todo un gobierno. Es continuar abriéndonos, dicen ellos, debemos abrirnos al mundo, debemos de buscar otros mercados, dicen ellos. A 2x3 escuchá algún programa de radio o de televisión donde, claro, perdona, señor, no saben lo que hacen, dijo. Diciendo que eso es progreso. Entonces nosotros terminamos creyéndonos que abrirnos al mundo es progreso. Que venga el capital financiero internacional es progreso. ¿No? Progreso para ellos. Y sometimiento para nosotros. Eso es pérdida de soberanía e independencia. Nos arrancan cada día más un pedazo de país y nos someten a sus dictados. Y sus dictados son menos salud pública, menos educación pública, menos salario. Digo, es una cuestión matemática. Ha sido así históricamente. Claro, ahora, afortunadamente, no es tan difícil decir lo que nosotros decimos. Nosotros te lo venimos diciendo en el año 2006. En el año 2006 decir esto era como ir a la iglesia en medio de la misa y putear a Dios. Era una cuestión casi igual. Te sacaban, pero como campeón de barrio en Anda. Ahora se va dando cuenta un sector importante de la población. Lo que pasa es que no saben para dónde agarrar. Esta es la etapa donde la gente que va tomando conciencia no sabe para dónde agarrar.
Entonces terminan diciendo o basando toda la expectativa en el 2019 en una elección. Ese es el gran error que se comete. Una vez que vos te diste cuenta que el rumbo que va llevando al que vos votaste no defiende tus intereses, es más, seguir profundizando en el análisis y llegar a la conclusión que no solo no defiende tus intereses en el presente, sino que hipoteca, compromete tus intereses en el futuro, el tuyo y de tu futura generación. Porque esto no joda, esto no joda, esto es entrega. Y con la entrega no se juega. Esto no es darle ganancia al empresario local, al empresario criollo, en desmedro de la población. No. Acá se la llevan. Acá nos comprometen y se la llevan. Acá no dejan nada. O sea que pasamos aquella etapa de hace 50 o 60 años atrás. Hoy hay una nueva situación. Y la entrega hoy es mucho más peligrosa. Es la entrega al extranjero. Y sobre esa base se instala un modelo de país, un modelo fundamentalmente económico. Entonces, aquellos que ya se dieron cuenta que con este gobierno, cuando decimos este gobierno repetimos, ¿no? El Frente Amplio no es el enemigo, los blancos no son el enemigo, los independientes no son el enemigo, los colorados no son el enemigo. Juntos gobiernan al servicio del capital. El enemigo del capital. Si nos confundimos, depositamos todas las esperanzas en la elección que viene. Y cometemos el gran error de dejar en mano, vaya a saber de quién, las próximas elecciones. Y si en las próximas elecciones ocurre lo mismo, hemos perdido 5 años más la oportunidad de ¿qué? De construir una herramienta que nos asegure un proceso de cambio. ¿Cuál es la herramienta? Una sola. El pueblo organizado. No lo inventamos nosotros, el poder popular. Es la única herramienta. Si nosotros tuviéramos un poder popular, un pueblo organizado hoy, ¿existiría esta entrega? No, imposible. ¿Pero quiénes son los únicos que pueden, y lo han hecho, cambiar el rumbo? Ese rumbo que no defiende tus intereses. El pueblo. Pero tenemos ejemplos de sobra. ¿Quién echó la dictadura? El pueblo. La dictadura nace herida de muerte el 27 de junio de 1973, herida de muerte, sin base social, producto de una decisión de la Central Obrera de huelga general. 15 días de huelga general, un golpe mortal. Un golpe mortal. Había poder popular. ¿Qué es el poder popular? El pueblo organizado consciente que sabe cuál es el rumbo que defiende sus intereses. Un pueblo preparado políticamente. Teníamos una central preparada políticamente, que en un congreso había resuelto que en caso de golpe se respondía con huelga general. Eso es una madurez política e ideológica de la clase obrera que permite tomar ese tipo de decisiones políticas, que nada más y nada menos hiere de muerte el golpe, la dictadura. Sin base social no hay gobierno que se sostenga. La base social, callada la boca, cruzada de brazos, allana el camino para la aplicación de cualquier política económica. Lo peor que le puede pasar a un pueblo es estar cruzado de brazos. Lo peor que le puede pasar es
esperanzarse en las buenas intenciones de un gobierno, ¿verdad? Porque tanto sea protestar contra las medidas que atentan contra los intereses del pueblo, como también así defender al gobierno cuando toma medidas en defensa de sus intereses. Porque si mañana tenemos un gobierno, que esperemos que así sea, que defiende los intereses del pueblo, ese gobierno va a ser atacado naturalmente. ¿Por quién va a ser atacado? Por el capital. Para cambiar esto, ¿cómo se hace? Tomando medidas que le quiten los privilegios al capital y se lo transfiera al pueblo. Es tan sencillo como eso. No tenés que ir a la universidad ni estudiar. Tenés que ir sacando conclusiones. Si vos transferís privilegio del capital y se lo entregás a la población, el capital, con todo su poder, va contra el gobierno. Naturalmente va contra el gobierno. Y va con todo su aparato. Su aparato basado no solo en el dinero, sino también su aparato que está basado en la solidaridad internacional de todos aquellos países gobernados por el neoliberalismo, que defiende los intereses del capital. Los medios de comunicación al servicio del capital van a ir contra el gobierno. Eso es algo elemental, natural, una ley natural, una ley natural. Entonces decíamos, un pueblo cruzado de brazos, que ya se dio cuenta que el gobierno no defiende sus intereses, debe construir poder popular. ¿Para qué? Para cambiar la historia. Ahora, un pueblo que se dio cuenta que el gobierno no defiende sus intereses y que está esperanzado en que en el 2020 puede haber un cambio de gobierno que defienda sus intereses, es un suicidio. Es un suicidio. La historia nos ha enseñado que todas las esperanzas que puso este pueblo desde el año 1971 al año 2005 se fueron por el caño. Y no tuvimos una organización de pueblo que pudiera cambiar el rumbo. Lo hemos dicho, a ver si hacemos memoria. Las históricas herramientas del pueblo para defender sus intereses se dieron vuelta. Una herramienta histórica defiende los intereses de un vastísimo sector de la población, nada más y nada menos que la clase obrera. En 1966 resolvió en caso de golpe paro general. Esa misma central, con otra gente adentro, a partir del año 2005, debió haberse puesto al frente en la lucha por un cambio de rumbo en la política económica. Sin embargo, se puso al servicio del gobierno para la aplicación de esta política económica. Entonces, los trabajadores solamente en los últimos 11 años, solamente, se han dedicado a pedir aumento salarial, dejando de lado cuestiones elementales que hacen a la esencia de lo que es una central de trabajadores. Si la CNT en 1973 hubiera sido una central como la actual, hubiera mirado para otro lado en el tema de un golpe de Estado. Porque su tarea hubiera sido, como la actual, pedir mejoras salariales. Entonces, se transformaba en una central pura y exclusivamente economicista, dejando de lado la educación de los trabajadores en lo que tiene que ver con el enfrentamiento a modelos económicos que van mucho más allá del recorte salarial, que son mucho más profundos que el salario. Por ejemplo, la soberanía, la independencia. Sin soberanía, sin independencia, no hay salario. ¿Qué va a haber salario? Hay
explotación pura y dura. Es una realidad. Es profundizar un poquito, no nada del otro mundo. ¿Qué decimos nosotros? No podemos hoy estar esperanzados en lo que puede llegar a pasar en 2019-2020. No podemos esperanzarnos en eso. Debemos construir poder popular. ¿Qué te garantiza el poder popular? Te garantiza que en caso de que en el 2019-2020 haya elecciones, un tema también que ¿quién lo garantiza? ¿Verdad? Pueden ocurrir muchas cosas que impidan que existen elecciones. Habremos perdido 5 años esperanzado en que se produzca un cambio a través del voto. Y la otra es que habiendo elecciones entre 5 años o 4, nosotros esperanzados en un cambio tengamos como respuesta más de lo mismo. La única forma de que no haya más de lo mismo es un pueblo organizado, preparado, para no permitir que se vaya contra los intereses populares. No hay otro camino. No existe otro camino. Por eso nosotros hablamos de la necesidad imperiosa de una central clasista, de la necesidad imperiosa de una organización de jubilados al servicio de los jubilados y no al servicio del gobierno. No una organización de jubilados que pide 2.500 pesos de aumento. Porque pedir 2.500 pesos de aumento, una jubilación de 9, es como pedir un salario mínimo de 12. ¿Para qué te sirve? Y cuando hablan de responsabilidad, es irresponsable aquel que pide mucho. Yo digo, ¿qué es más irresponsable? ¿Pedir mucho o permitir que el capital se embolse 1.800 millones de dólares anualmente y se lo lleve por no pagar impuestos? Me parece que eso es mucho más irresponsable por las causas que le genera a su propio pueblo. ¿Ustedes se imaginan que este país recaude en materia de impuestos 1.800 millones de dólares más por año? ¿Cuántas cosas se podrían resolver? Entonces, ¿dónde está la responsabilidad? ¿El que pide mucho porque no tiene nada o el que entrega todo sabiendo que no hay nada? Es un tema interesante de analizar. Entonces, por eso nosotros entendemos que debe haber un cambio de rumbo en la central de trabajadores. Pero tampoco puede estar toda la vida esperando un cambio de rumbo en la central de trabajadores, porque hay un aparato que no permite que aparezcan, saquen la cabeza todo aquello que no están a favor de lo que se está haciendo, lo aplastan, hasta lo dejan sin trabajo, fíjese usted. Entonces pedimos algo nuevo, que tiene que ver con un cambio de rumbo basado fundamentalmente en la educación de la gente. Trasladarle la información de lo que realmente está pasando. Porque si vos preguntás, ¿por qué hay tanta inflación? ¿Por qué subieron las tarifas? ¿Por qué las pautas salariales no contemplan las necesidades reales de los trabajadores? Y hay una sola conclusión, porque se gobierna para el capital. Mientras las pautas salariales son de hambre, el capital consigue mayores ventajas para instalarse en nuestro país. Porque en un país donde el salario es digno, el capital dispara. Entonces nos dicen, bueno, pero ¿cómo hacemos entonces? Y bueno, pues hagamos más fácil, terminemos la agonía. Hagámonos esclavos. Y se llena de capitalistas. ¿No? Para competir, dice el grado inversor. El grado inversor. Estamos hablando del grado inversor, ¿eh?
Si nosotros tuviéramos trabajadores puramente esclavos, que el empresario tenga la responsabilidad de darle casa y comida a él y su familia, y que todos trabajen por esa casa y por esa comida. Seríamos el país con el mejor grado inversor. Nadie podría competir con nosotros. Los capitalistas se pelearían por venir a instalarse a nuestro país. Yo qué sé, se van sacando conclusiones. Un día no tenemos que parar y decir, bueno, esto no nos alcanza. En estas condiciones no podemos seguir trabajando. No podemos seguir trabajando por 15.000 pesos. Entonces, se llegó a una conclusión. Pues mirá que esta empresa multinacional, por 25.000 pesos de salario mínimo, no se instala en nuestro país. Y bueno, que se vaya. Pero ¿saben qué terminamos diciendo? Bueno, que venga, por lo menos trabaja. Y no solo ganás esos 15.000 pesos. Ellos se encargan de que los 15.000 pesos que arrancaste ganando se vayan depreciando a lo largo de los años. Porque te van aplicando aumentos sobre lo que vos consumís. A tal punto que cuando se instaló la multinacional, los 15.000 pesos compraban una serie de productos de primera necesidad. Y pasaron los años y esos mismos 15.000 pesos no alcanzan para comprar la mitad de lo que comprabas cuando se instaló la empresa multinacional. Cuando se instaló el capital, cuando llegamos a acuerdos de leyes de inversiones que generan este tipo de cuestiones. Claro, parece mentira, ¿no? Porque se habla tan poco de esto. El grado inversor, decían en estos días en la televisión, una preocupación muy grande de nuestro gobierno porque parece que había caído en el ranking nuestro país en el tema del grado inversor. Las empresas al servicio del capital financiero internacional estudian la situación de los diferentes países. Es como que vos mandés a un amigo tuyo, vos tenés unos pesos, te querés comprar un kiosco. Entonces vos mandás a un amigo tuyo para que el dueño del kiosco no se entere. Y va todos los días a conversar con el kiosquero a ver qué funcionamiento tiene. Si realmente vale la pena que yo invierta en comprar ese kiosco. Bueno, estas empresas al servicio del capital financiero hacen estudios en los diferentes países que tienen un solo objetivo: aconsejar en qué país conviene más invertir. ¿Para qué? Para obtener la mayor ganancia. Si hay dos países, uno paga salario mínimo 10.000 pesos y el otro paga salario mínimo 20.000. ¿A dónde va el capital? No hay que ir a la universidad para darse cuenta, ¿verdad? Y eso se le agregan algunos elementos más. Si la clase trabajadora en ese país tiene una organización sindical fuerte que constantemente está movilizada para que los trabajadores tengan mejores salarios y mejores condiciones de trabajo, en el otro país hay una central de trabajadores como la nuestra, que cada vez que aumentan las cosas salen ellos a decir que no fue un aumento. Por ejemplo, la última suba de luz y agua, los dirigentes de PCNT se encargaron de salir a decir que no había sido un aumento. Era una ilusión. ¿A dónde va a ir el capital? Si vos recibís la delegación de un país que viene a buscar capitales, y en esa delegación viene el presidente de la República y los empresarios, y el capital pregunta, ¿y cómo está la situación de los trabajadores? Imagínense, si no viaja con nosotros porque está tirante. No me conviene.
Pero tenemos un país como el nuestro que viaja el presidente, los ministros, los empresarios y los dirigentes del PCNT. Entonces el capitalista se da cuenta que hay una muy buena relación con el gobierno. Y cuando los sindicatos tienen buena relación con los gobiernos, qué casualidad también terminan teniendo buena relación con los empresarios. Bueno, el grado inversor se basa en ese tipo de cuestiones. Las empresas analizan, estudian durante un periodo determinado de tiempo a los diferentes países. El nivel de educación del pueblo, la seguridad existente. Nuestro país no tiene niveles de inseguridad altos, porque somos pocos y la instalación de un organismo inventado por el Banco Mundial para que juegue el papel de beneficencia ha logrado mantener a raya el tema de la inseguridad a los capitalistas. Entregado de pata y mano el Uruguay, con los pantalones por la rodilla, ha recibido una serie de inversiones extranjeras importantes. Fíjense, somos 2 cuadras para allá y 3 cuadras para acá y tenemos ya 2 pasteras y va a venir otra. Bueno, ¿cómo frenamos esto? O esto hay que seguirlo, dejar correr. Nosotros creemos que no, y creo que vastos sectores de la población creen que no, que esto ya no se puede permitir que continúe. Y no estamos hablando de la corrupción, porque la corrupción y el salario de los senadores y los diputados son moneditas. Hay gente que se dedica a analizar lo que se robaron de ANCAP, que Sendí es licenciado o no es licenciado, que los senadores ganan 500.000 pesos, que los intendentes otros 500, que los diputados 400. Si juntamos todo lo que se robaron en ANCAP, todos los salarios de los diputados, los senadores, los ministros, el presidente, no llega al 3% de lo que se lleva el capital financiero internacional. Arranquemos por ahí. No pasa por eso. Pasa por la entrega. Pasa porque la distribución de la riqueza en este país es 10-1 a favor del capital. Y eso genera un deterioro fundamentalmente en las familias trabajadoras, asalariadas. Cada vez quedan menos asalariados. Ya el ejército marginal, que es de donde fundamentalmente nace la delincuencia y lo que la burguesía llama inseguridad, cada día crece más. Los datos son escalofriantes, 589 asentamientos. Según datos oficiales hay alrededor de 200.000 uruguayos que viven en asentamientos. Ahora, los 200.000 no quieren trabajar. No podemos creer eso, ¿verdad? Yo no sé cuánto hay de los 200.000 que no pueden pagar el alquiler natural. ¿Cuántos trabajadores viven en los asentamientos? Política de vivienda no existen porque eso significaría una inversión del Estado que el capital no está dispuesto a permitirla. La salud se hace pedazos porque la inversión en salud es miserable. Y el capital no está dispuesto a dar más, la educación lo mismo. Y lo decíamos el otro día y lo seguimos diciendo. El capital pretende destruir totalmente la salud pública y pase todo a manos privadas. En los países más atrasados, podemos decir el Paraguay, la salud es totalmente privada. En Chile, que no es un país atrasado desde el punto de vista cultural, ha calado fuerte el neoliberalismo y ha generado que la educación privada se vaya comiendo la educación pública. Y hoy, el hijo de un trabajador que pretende ir a la universidad tiene que adquirir préstamo bancario para poder solventar su carrera. Y cuando termina su carrera, se recibe con un título, tiene que trabajar muchos años para pagar una deuda con los bancos por haber estudiado. Un negocio redondo.
Bueno, no por casualidad Chile forma parte del Tratado del Pacífico. Bueno, por un montón de cuestiones, gobiernos neoliberales. Bueno, esa es una realidad irrefutable. No le busquemos otras cuestiones, ¿no? No se trata ni de derechas ni de izquierdas esto. Todavía hay gente que le llama izquierda al gobierno. Bueno, están un poco más atrasados en materia de análisis. Nosotros diríamos llamar a este gobierno de izquierda, yo qué sé, no sé con qué compararlo, pero podemos decir que este gobierno dejó de ser de izquierda antes de llegar al gobierno. La fuerza política dejó de ser de izquierda antes de llegar al gobierno. Ya no era de izquierda. Si preguntan qué es ser de izquierda y qué es ser de derecha, en el Uruguay es difícil de... Si querés explicarle a algún extranjero cuáles son los partidos políticos de izquierda y cuáles son los partidos políticos de derecha, te agarra un pedo para 40, se marea el tipo. Y podemos definir ser de derecha es defender los intereses del capital. Y ser de izquierda es defender los intereses del pueblo. ¿Es posible defender los intereses del capital y los intereses del pueblo al mismo tiempo? No, no es posible. No es posible, es imposible. Y eso hay que entenderlo. Es tan sencillo como eso. Si vos defendés los intereses del capital, vas contra los intereses del pueblo. Porque el capital vive del pueblo y sus ganancias se obtienen a través de la inversión para obtener todas las ganancias posibles. El mejor ejemplo es el salario. ¿Podés gobernar para patrones y trabajadores al mismo tiempo? No, no podés. Vos podés engañar al pueblo a través de discursos de los dirigentes sindicales vendidos diciendo que el gobierno gobierna para los trabajadores y te da una pauta salarial por debajo de la inflación. Entonces voy a decir, ¿por qué te da una pauta salarial por debajo de la inflación? Para no tocar las ganancias del capitalista. ¿Por qué en este país el salario genera inflación? Es sencillo, vos. Yo que estoy mirando, acá una silla. Una fábrica de sillas. Vale 100 pesos cada silla. Hipotéticamente hablando. Un fabricante de sillas las vende a 100 pesos cada una. Llegó el momento de consejo de salario. Se sienta el empresario que fabrica sillas con los trabajadores que hacen la silla. Negocian y llegan a un acuerdo. 10% de aumento. ¡Pin! ¿Cuánto pasa a costar la silla? 110. Claro, así cualquiera genera inflación. Si cada vez que le da un aumento a los trabajadores se lo aplica a los precios. En este país se puede. ¿Por qué? Porque en este país no se toca el capital. La ganancia del fabricante de sillas sigue siendo la misma. No se toca. El tipo descarga los precios, el aumento salarial. Bueno, eso es gobernar para capital. Porque el trabajador recibe el 10% y podemos hacerlo con los fideos, el aceite, el azúcar, el pan. Le dieron 10 pesos de aumento, va a comprar el pan y se le fueron. O sea, compra lo mismo que compraba antes de recibir los 10 pesos de aumento. No hay que ir a la universidad para darse cuenta. Los capitalistas contentos. Dice el diario acá que los empresarios festejaron el discurso de Tabaré Vázquez. Y un poco para dar un ejemplo, ¿no? Mensaje de Vázquez fue apoyado por las cámaras empresariales. ¡Qué casualidad! ¿Por qué será? Cuando los empresarios aplauden el discurso del presidente, el presidente te está cagando porque no hay otra. No hay, ahora se pretendió y hay una corriente de pensamiento ahora. Dicen que, lo decíamos el otro día, los que piden mucho son unos irresponsables, unos radicales que le mienten a la gente porque no se puede dar lo que están pidiendo. ¿No? Lo dijo Cito Amaro. Triste personaje.
Es un disparate pedir media canasta básica familiar como jubilación mínima. Vamos a pedir 2.500 pesos aumento. Para las jubilaciones, 9.000 pesos. Bueno,